Hola, en este video hablaremos de tres corrientes europeas que son impresionismo, posimpresionismo y expresionismo, e indicaremos cómo estas se abordaron en México, así que comencemos. El impresionismo fue una corriente que surgió en Francia hacia finales del siglo XIX. Sus características son las siguientes: hicieron de la luz el centro de interés, por lo que se estudió esta como fenómeno, es decir, su comportamiento, su evolución al instante y cómo interactúa con los demás objetos. Optaron por nuevos ángulos en las pinturas, abandonaron el delineado perfecto, eliminaron la línea recta y le dieron mayor importancia al volumen de las formas. Dejaron de lado la mezcla de colores en la paleta y esta la hicieron directamente sobre el lienzo para que esto ayudara a generar la percepción de colores secundarios. Veamos cómo estos aspectos se ven reflejados en distintas obras y autores. Para empezar, esta obra nos muestra tres botes de remos que navegan por el puerto de Havre, mientras al fondo, entre la niebla matinal y la humareda de las chimeneas, sale el sol. Fíjate cómo las pinceladas cortas, gruesas y rápidas permiten transmitir la luminosidad proyectada por el sol. Igualmente, observa cómo desaparece el sentido del volumen y la búsqueda de la perspectiva, ya que solo interesa captar las inagotables variantes de los reflejos de la luz sobre el agua. Respecto a la escultura, esta se caracterizó por el uso de luces y sombras para crear una impresión del sujeto. Este tipo de escultura se utilizó a menudo para dar la sensación de movimiento o para añadir profundidad a una escena. Asimismo, emplearon diversos materiales como la piedra, el metal y la madera. Fíjate cómo se pueden apreciar las características ya mencionadas en esta obra de Degas. En literatura se les dio importancia a las ideas abstractas. Los protagonistas contaban su realidad subjetiva y se basaban en las sensaciones. No se sabía con precisión si los personajes estaban en el presente, pasado o futuro. Del mismo modo, se localizaron en los bordes de lo imaginario y de lo real. Una obra representativa es la obra Corazón en las tinieblas de Joseph Conrad, donde la precisión descriptiva va perdiendo peso en el relato para acercarnos a la sospecha de lo que va a desplegarse ante nosotros. Todos son alusiones, sobreentendidos o suposiciones. En México, el impresionismo llegó hasta 1910. El autor que destacó fue Joaquín Clausel, quien se distinguió por plasmar los destellos de la luz, transparencias del aire, el reflejo del olor de la vegetación pura, las rocas, el agua y todos los aspectos naturales con los que México ha sido dotado. Fíjate cómo lo anterior se puede observar en su obra Fuentes brotantes. El postimpresionismo surgió en Francia a finales del siglo XIX como una necesidad de mejorar las propuestas planteadas por los impresionistas. Sus características son las siguientes: hubo gran importancia a la subjetividad, la cual llevaron a su máximo esplendor, ya que las figuras se exageraron o deformaron para expresar el modo en que el artista se percibía a sí mismo frente a la realidad. El empleo de los colores no correspondió a los que había en la naturaleza, sino con las intenciones expresivas de los pintores. Esto contrastó con los impresionistas, pues mientras que ellos pretendían captar la luz del momento, los postimpresionistas convirtieron los colores en símbolos de un lenguaje particular de cada artista. Propusieron una nueva forma de pintar. Se recurrió al puntillismo, a los contornos gruesos bien delineados y a la supresión de la profundidad espacial. Vayamos ahora con algunas obras. Un ejemplo de lo anterior fue Vincent van Gogh, quien se apasionó por los colores intensos y puros, como los amarillos, verdes o azules, y utilizó pinceladas ondulantes. Desde su obra Terraza de café por la noche, mostró el motivo de los cielos estrellados, lo cual se volvió en un aspecto recurrente en sus obras. Igualmente, en esta pintura se ve la irrealidad de los tonos amarillos encendidos. Son tonos que la luz del candil no puede dar, es solo un color intensificado que puede asociarse a un estado de ánimo. En México, el postimpresionismo llegó gracias a Charles Michel, quien fue un pintor belga contactado en 1922 por el secretario de Relaciones Exteriores de México para que viniera al país. Fue un pintor que abordó con destreza el retrato, el paisaje y el bodegón al utilizar óleos, acuarelas, pasteles y lápices. Vivió un año en el país donde realizó la obra Retrato de Morena y Lando, en la que se pueden observar tanto rasgos impresionistas como postimpresionistas. El expresionismo fue un movimiento que abarcó la pintura, la literatura, el cine y la música. Inició en Alemania en 1910. Sus características son las siguientes: emplearon colores fuertes e intensos para crear ambientes angustiosos e irreales. La pintura se caracterizó por trazos llenos de fuerza que tenían como finalidad distorsionar la forma,
pues se trataba de huir de la objetividad a la hora de reproducir un objeto. Optaron por temáticas que reflejaran sentimientos y emociones intensas, tales como la soledad, la miseria, el miedo, la vejez y la tristeza. Tuvo gran relevancia la subjetividad y la irracionalidad, ya que eran evidencias de la libertad individual del artista, las cuales les permitían ir más allá de las limitaciones del mundo racional. Ahora veamos cómo esto se puede ver reflejado en algunas obras. En las artes plásticas se observa la preferencia por las formas angulosas, la figura se deformó para resaltar el sentimiento, hubo superposición de escenas, una coloración expresiva y una técnica que tendía a la improvisación. Un ejemplo de esto es esta pintura. También tenemos esta escultura. Observa cómo en estas obras se reflejan las características mencionadas anteriormente. En el cine se reflejó la inestabilidad, la angustia, la ambigüedad y la duda existencial de la sociedad alemana. Asimismo, había un intenso claroscuro como expresión de la dualidad del individuo que era confrontado con su mundo interior. Un ejemplo de esto es la película El gabinete del Dr. Caligari, la cual se destacó por un estilo visual oscuro y retorcido, con formas puntiagudas, estructuras y ambientes que se inclinaban en ángulos inusuales, así como por la presencia de sombras y rayas pintadas directamente en los sets. En literatura, hubo un amplio desarrollo de la novela y del teatro. Se puede observar que no hay preocupación por la verosimilitud, sino por la expresión del mundo interior de los sujetos que están en constante tensión. Un ejemplo de esto es la obra de teatro Madre Coraje de Bertolt Brecht, cuyo argumento se sitúa en el siglo XVII. La protagonista es un símbolo de la alianza entre la guerra y el comercio, en donde la codicia lleva a pérdidas irreparables. En México, el expresionismo se pudo ver reflejado en el muralismo junto con otras corrientes de vanguardias y sirvió para destacar el aspecto social de dicho movimiento mexicano. Un ejemplo de esto se ve en la obra Hombre recostado de Alfaro Siqueiros, quien recurrió al expresionismo para hacer énfasis en el mensaje político y social de su obra. Fíjate cómo se pueden observar los trazos gruesos que ayudan a distorsionar la forma. Como hemos podido observar, en México las corrientes europeas fueron asimiladas para que cada autor pudiera plantear una visión única que no solo fuera artística, sino también social o política. Esto es todo por ahora. Antes de que te vayas, no olvides darle like al video, compartirlo y suscribirte. Hasta la próxima.